Ahora vamos a entender por qué diezmamos. Y lo primero que te voy a decir que el diezmo fue agregado a la ley, pero no es de la ley. Aún antes que existiera la ley de Moisés, ya existía gente que diezmaba. Porque el diezmo es una revelación de Dios a tu corazón y es una acción de honra a Dios. El diezmo bajo la gracia es lo que te da el poder sobre Mammon y es la muestra de gratitud y de confianza en tu Señor. Amén. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo han estado? ¿Con frío? ¿Estaban preocupados que iba a nevar? Dios ha sido bueno, detuvo la nieve para que podamos disfrutar de su servicio. Estamos desarrollando un tema muy lindo y vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor ya para aprovechar el tiempo, para que podamos ir entendiendo con más claridad todo lo que es el tema de las finanzas en las iglesias. Este tema que levanta muchas críticas, que levanta muchas incomodidades, que a veces se malinterpreta y a veces con razón y a veces sin razón. Y Ministerio Restauración estamos conscientes de la importancia de las finanzas en nuestras familias y por eso a través de la Biblia queremos instruirlos correctamente para que no hayan temores, para que tampoco hayan errores y para que nadie venga y te manipule a través de la palabra del Señor con la intención de sacar dinero de tu bolsillo para un propósito personal o un propósito egoísta o de ambición. Entonces estamos enseñando principios que nos ayudan a entender el por qué damos en la casa de Dios y la bendición que se activa cuando damos, porque en el evangelio o en el reino las bendiciones vienen a través de estilos de vida que nosotros adoptamos. Por ejemplo, si te conviertes a Jesucristo, tienes que saber que la oración es una acción importante, una base importante para el crecimiento espiritual. Si recibes a Cristo y nunca oras, se te va a hacer más difícil crecer en lo que es la vida espiritual. El ayuno también es importante para poder crecer y para poder dominar aquellos problemas que traemos a nivel carnal. El ayuno te ayuda, te direcciona, porque es como que tu espíritu se pone más sensible cuando la carne se pone débil. O sea, la carne se debilita, pero tu espíritu se fortalece. La oración, la alabanza, cuando vienes y adoras al Señor, eso provoca bendición sobre tu vida. Dios se agrada de aquellos que levantan sus manos y le adoran, exaltándolo, porque Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el dar en el reino también es un principio que bendice y te empodera en lo que es la parte espiritual. Y como hablábamos el domingo pasado, hay diferentes formas de dar. Damos por misericordia, damos por lástima, algunos dan por interés, ¿verdad? Te doy algo para que me des algo más grande. Y aquellos que en un tiempo estuvimos enamorados o que seguimos enamorados y que andábamos queriendo conquistar a nuestra princesa, somos testigos de que no nos importaba nada, lo dábamos todo con tal de llamar la atención de la muchacha. O sea, dábamos por interés. Pero una vez que nos casamos y que ya estamos seguros que nadie más nos va a comer el mandado, entonces ya como que nos descuidamos en el dar y ahora como que nos preocupa cada vez que la esposa pide algo. Entonces esa forma de dar fue por interés, dábamos porque estábamos interesados en recibir algo. Y a veces en la misma iglesia se mezcla ese concepto del por qué le damos a Dios. Le damos a Dios por interés, porque queremos que Dios nos dé más todavía, como una forma de negocio, o le damos porque lo queremos honrar y porque estamos agradecidos por todas sus bendiciones. ¿Qué les parece la pregunta? Y quiero comenzar analizando todos estos principios, porque a veces, aún en la forma de dar, sin querer o ignorantemente, entramos en una expectativa de que le voy a dar a Dios $100 para que me dé 1,000. Y sin querer estamos entrando en cierto negocio como de
de avaricia. Es que necesito más, tengo que darle más, como que si fuese una compañía de inversiones. Pero el dar para el reino o el dar en el Señor siempre ha sido un acto voluntario, un acto de honra. Le damos al Señor porque lo queremos honrar. Y hablábamos de diferentes maneras de dar, que en algunas Satanás se molesta más que en otras. Siempre el dar te va a bendecir, pero hay formas de dar que son específicamente para que puedas tener control y dominio sobre lo que es el espíritu de Mammon, que estuvimos hablando los domingos pasados, que es ese espíritu satánico que se infiltra a través del dinero para dominarte y para controlarte. Hay personas que son controladas por el dinero, que no pueden soltar o desprenderse de algo. Y Jesús, en cierta ocasión, cuando dos muchachos vinieron y le dijeron: Jesús, quiero que le digas a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús le responde y le dice: ¿quién me ha puesto a mí como juez y repartidor? Y les aconseja y les dice: muchachos, la vida no consiste en los bienes materiales que un hombre pueda poseer, porque ese es el principio bíblico del reino. O sea, tu vida no consiste en qué carro tengas, en qué ropa andas o en qué casa vives. ¿Estamos entendiendo? Eso no es todo en la vida. La vida consiste en una relación personal con Dios. Y cuando hay una verdadera relación personal con Dios, no importa si estás en un sótano, no importa si estás en una mansión, si manejas un carro del año o uno del año 2015 o 2050 o 1950, cualquiera que sea el carro que manejas, no te denigra eso. Porque Satanás, a través del espíritu de Mammon, te hace sentir menos si no tenés lo que alguien más tiene. De cierta manera te quiere denigrar y te sentís incómodo cuando vas en tu jarrillita y miras que el vecino va con uno del 2020, ¿verdad? Un año adelantado, y bueno, aquí me siento incómodo. O cuando llegas a un lugar donde hay solo ricos y tú no estás al mismo nivel financiero, como que hay cierta incomodidad, y Satanás te dice: no sos igual a ellos, sos menos que ellos. Pero en el reino todos somos iguales, porque las cosas materiales no tienen ninguna importancia como en el mundo secular. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que somos en Cristo? Lo que tú tienes o lo que te falta no define quién tú eres. Tú eres hijo de Dios, eres hijo del Rey, lavado con su sangre. La misma sangre que lavó al millonario, lavó a aquel que no tiene nada, y somos de Él. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Entonces tenemos que entender esto del por qué damos. El domingo pasado hablábamos del principio de dar por siembra, y decíamos que hay dos formas de dar que ofenden al espíritu de Mammon, cuando es el dar por siembra y cuando das por diezmo. Porque en todas las demás formas de dar, él de cierta forma puede aconsejarte y puede manipularte, o quizás no manipularte, pero las demás formas de dar tienen que ver con una decisión que tú tomas en la carne. Humanamente, yo decido y me pongo de acuerdo con mi mente de ayudar a alguien, o darle al pobre, o hacer una obra de beneficencia. Y digo, el pobrecito necesita, y me pongo de acuerdo. Todo mi ser, toda mi forma humana se conecta para ayudar a alguien. Y ahí Satanás, no está tan mala la cosa. Pero cuando es una siembra, decíamos el domingo pasado que es una orden específica o una instrucción específica que Dios te da para que bendigas a alguien. Y ahí es donde Satanás tiene problemas. Por eso es que Ananías no dio todo lo que vendió de su casa, lo que le dieron por su casa. El Espíritu Santo le dijo, o le habló a su espíritu para que vendiese su propiedad y la trajese a los apóstoles. Pero en ese proceso, cuando recibe el dinero, Satanás, a través del espíritu de Mammon, comienza a aconsejarle y decirle: no lo des todo, es demasiado para darlo a los apóstoles. Subtrae una parte, quédate con una parte, con un monto, y solo da la mitad quizás. Por eso es que Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Porque fue el Espíritu Santo que le había dado la instrucción de que vendiera la casa y que la trajera a los apóstoles. Y de esa es la forma que trabaja Mammon. Mammon trabaja para que no obedezcas a lo que Dios te ha pedido que hagas. Y cuando se trata del diezmo, en esta mañana quiero hablar sobre lo que es el poder del diezmar. Y
vamos a salir libres de tanta incomodidad y de tanta herida que a veces hemos recibido con relación al diezmo. Porque mucha gente ha sido herida en las iglesias, al punto de que se van de las iglesias por la mala interpretación de los pasajes que vamos a estar leyendo. La gente se siente incómoda, se siente ofendida y a veces no tenemos ese entendimiento claro de lo que leemos y queremos aplicarle un versículo literal a la iglesia y no entendemos el contexto completo de lo que son los diezmos. Vamos a estar leyendo Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12. Y este es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy predicado y voy a tomarme por lo menos la mitad de este mensaje para corregir algunas enseñanzas equivocadas que hemos aprendido tradicionalmente. Y quiero con mucho respeto enseñar esto aún para aquellos predicadores que quizás en algún momento lo enseñamos equivocado con una buena intención, pero que esperamos que esta palabra te haga reflexionar y que comiences a pensar en las bases bíblicas que vamos a darte en esta mañana para entender correctamente qué significa o qué representa este pasaje. Malaquías, si tienes tu Biblia, ábrela en el libro de Malaquías, capítulo 6 o capítulo 3, versículo 6 en adelante. Comienza diciendo así Jehová en este pasaje a la nación de Israel: porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, mi misericordia es tan grande, por eso es que ustedes no han sido consumidos. En los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Quiero que vayamos despacio en esto para que vayamos entendiendo lo que Jehová está hablando con ellos. El 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Escuche bien, la nación, una nación está hablando. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta, ¿dónde nos quedamos? Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y los otros dos versículos tienen una promesa. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El último es una palabra bien linda: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El versículo que hemos leído, o el pasaje que hemos leído, es uno de los pasajes quizás que con buena intención se ha malinterpretado y ha servido como un cuchillo para cortar a tanto cristiano en el mundo. ¿Cuántas veces te han dicho: hermano, si usted no diezma, aquí dice que está bajo maldición? Y la gente sale herida, la gente sale diciendo: wow, ¿cómo es posible que por no dar el diezmo estoy bajo maldición? Pero hermano, ahí dice: me ha robado, y la Biblia dice que los ladrones no entrarán, y por ahí se van y terminan mandándote al infierno en la misma iglesia. Pero todo esto es una mala interpretación del pasaje. Y hoy quiero que salgan felices de acá, porque hoy el Señor nos va a liberar de malas enseñanzas que te han hecho sentir que si no diezmas estás condenado y que sos un ladrón y que no podés ir al cielo porque los ladrones no entran. Esa es una mala interpretación, porque el contrato que Dios tenía con la nación de Israel era diferente al contrato o al pacto que Dios tiene con su iglesia. No hay un pasaje en el Nuevo Testamento bajo la gracia que diga que la iglesia de Jesucristo está bajo maldición. No lo vas a encontrar. Ningún pasaje bíblico bajo la gracia lo vas a leer donde dice: la iglesia de Jesucristo, si no se porta bien, está bajo maldición.
Porque el pacto en el que Jehová habla con ellos en este versículo es el pacto de Dios con la nación de Israel. En el capítulo 28 de Deuteronomios, vamos a estar leyendo esos dos versículos también para ir entrando en lo que es la base de lo que estoy hablando. Dios hace un pacto con la nación de Israel y le dice: todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar si obedeces todo lo que en la ley está. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, sobre toda la tierra. Vamos al 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la condición? Que escuches la voz de Dios y que guardes todo lo que en la ley de Moisés estaba escrito. Ese es un trato directamente entre la nación de Israel y Jehová su Dios. Ese pacto no incluía a las naciones gentiles o a las personas que no eran de nacimiento hebreas o judías. Y por eso es que te da todos estos versículos y te dice: estas bendiciones te van a alcanzar si obedeces, pero si no obedeces, como dice el señor de la televisión, pero leemos el capítulo ahí mismo, capítulo 28, versículo 15, y encontramos lo contrario de lo que sucederá si no obedeces lo que en la ley de Moisés está escrito. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, no solamente el mandamiento del diezmo, sino que todos los mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y si tú sigues leyendo, dice: maldito vas a salir en la entrada, maldito en la salida, maldito en la ciudad, maldito en el campo. Y todas estas maldiciones se activan. En efecto, hay más de 40 versículos que hablan de maldiciones y solamente 12 versículos que hablan de bendiciones. Entonces, cuando Jehová le dice a la nación de Israel: maldito soy con maldición porque me han robado, está hablando en el contexto que incluye todo lo que la ley de Moisés dice. No está haciendo referencia a ti o a la iglesia de Jesucristo, está haciendo referencia a la nación con la que él hizo ese pacto. O sea, hizo un pacto con la nación de Israel, y todas estas maldiciones se activan cuando ellos desobedecen, y todas estas bendiciones se activan cuando ellos obedecen o desobedecen. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Entonces, cuando ellos desobedecen, el no diezmar, están activando la maldición que ya en Deuteronomios estaba escrita. O sea, el no diezmar activaba esa maldición. Pero no solamente el no diezmar activaba la bendición, también el no ofrendar, también el no guardar el sábado, también el no purificar a su esposa cuando la esposa daba a luz. La esposa tenía que pasar 8 días y luego ir a una purificación al templo, y luego a los 33 días regresar para ser purificada. Si ella no pasaba por todo ese proceso, también estaba bajo maldición. Si el niño no era circuncidado a los 8 días, estaba rompiendo la ley y se activaban las maldiciones. Cada vez que no obedecías los 613 mandamientos que incluye la ley de Moisés, estabas activando las maldiciones sobre tu vida en la nación de Israel. Ahora, este pacto de Dios con la nación de Israel no tenía nada que ver con nosotros. Yo no sé desde cuándo nos metieron en este rollo a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero nosotros no teníamos nada que ver en esto. Este fue un trato entre Jehová y la nación de Israel. Muchos de nosotros no sabemos ni los 10 mandamientos, menos vamos a saber las 613 leyes que ellos tienen. ¿Sabías que si ibas al baño
y mencionabas el nombre de Dios sin enjuagarte la boca, estabas rompiendo la ley. O sea, no podías levantarte en la mañana y decir gloria a Dios. No podías mencionar el nombre de Dios sin enjuagarte la boca. Si ibas al baño y decías el nombre de Dios antes de ir a lavarte las manos, estabas pecando también. O sea, podías ir al baño en silencio y hasta que te lavabas las manos podías decir gloria a Dios que todo salió bien, pero no podías mencionar el nombre de Dios antes de pasar por todos estos procesos. O sea, las 600 leyes eran tan estrictas. Te voy a dar una más. Si tu hijo era malcriado y te faltaba el respeto, por ley tenías que apedrearlo en medio de la plaza. No tuviéramos ni un teenager acá nosotros. Es más, yo ya no estuviera tampoco quizás. Entonces la gente no hacía eso. Lo que hacía es llevar una ofrenda para que el Señor perdonara todos esos pecados que a través de la semana habían cometido. O sea, mi hijo se portó malcriado, me faltó el respeto, me maldijo, pero no lo voy a exponer, entonces me callo esto. Lo que voy a hacer es que voy a llevar una ofrenda para que el Señor perdone, y a través de los sacrificios y las ofrendas Dios vivía perdonando a la nación de Israel de todos sus pecados. Alguien le da un aplauso al Señor. La gracia de Dios siempre ha estado sobre nosotros. Por eso es que al final del año venía el sacerdote, el sumo sacerdote, y hacía un sacrificio general por toda la nación, por aquellos que habían pecado conscientemente y por aquellos que sin saber habían roto las leyes. Entonces Dios aceptaba ese sacrificio por los inocentes y por los culpables y decía: están libres. El cordero inocente que sacrificaron les dio vida un año más. Todos esos eran principios de lo que sería Jesucristo para nosotros. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11 al 13, porque quiero dejarte claro que tú y yo no teníamos nada que ver. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, está hablando a nosotros la iglesia del Señor, Pablo, los gentiles, está refiriéndose a aquellos que no son nacidos en Israel o que no son judíos, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. O sea, cuando el niño nacía, la circuncisión era que a los 8 días lo tenían que circuncidar. Y nosotros, o las naciones gentiles, no tenían esa costumbre o ese pacto. Entonces éramos llamados incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, en los tiempos de la ley, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. O sea, no teníamos nada que ver nosotros en ese trato. Alguien diga amén. Pero ahora en Cristo las cosas cambian. O sea, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alguien le da un aplauso a la sangre de Cristo. No teníamos nada que ver con los pactos de Dios e Israel. No, yo no tenía nada que ver con cuántas leyes tienen los israelitas o si las cumplen o no. Dice Pablo que nosotros no teníamos nada que ver. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos bien fregados, sin Cristo. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, que ahora vino e hizo un nuevo pacto en donde ahora sí nos incluyó a ti y a mí. Entonces la maldición del diezmo no te tiene que preocupar ni a ti ni a mí, porque ese no era el trato de Dios contigo. Ahora estás en una nueva dispensación y vamos a estar hablando el por qué diezmamos aún en esta disposición. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, porque quiero dejar claro el fundamento de lo que es la ley y la gracia y los tratos de Dios con nosotros y los tratos de Dios con la nación de Israel. Gálatas capítulo 6 del 3, versículo 6 al 13. Vamos a leer esa otra porción bíblica. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea nosotros, refiriéndose a nosotros, dice Pablo, estos son hijos de Abraham. Estamos hablando en un término espiritual. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe, por la fe a los gentiles, de
antemano, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que aun cuando Dios estaba haciendo un trato con Abraham, ya Dios estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. ¿Cuántos se alegran por eso? Le da la promesa a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios habla esto, dice Pablo, ya estaba previendo que en el 1900 o en el 2020, el 2019, existiría una iglesia que sería justificada por la fe y no por la ley. Por eso es que le dijo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Alguien diga: ese soy yo. Yo soy bendecido. ¿Alguien se alegra por eso? Si sos de la fe, sos bendecido, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y esto sí que yo quiero que te lo memorices, y esto es profundo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No solamente los que no diezman, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si alguien te dice: hermano, usted está maldito porque no diezma, dígale: usted también está maldito porque no guarda el sábado, o porque no lleva a su esposa que se purifique después de que dio a luz, o porque no circuncidó a su hijo. ¿Qué más cosas tenemos de la ley? O sea, todos los que quieren vivir bajo la ley dice que están bajo maldición. Entonces yo no le puedo decir a una persona: usted por qué no diezma, está bajo maldición, porque entonces me estoy apegando a la ley y yo estoy fallando en la ley en alguna otra área. Entonces todo eso me cubre. Por eso te dije la maldición de Malaquías. Cuando Dios está hablando, se está refiriendo al pacto y a todo lo que incluía lo que él tenía con la nación de Israel. Entonces dice que todos aquellos que quieren vivir bajo la ley están bajo maldición, porque nadie en el antiguo tiempo pudo cumplir la ley al pie de la letra, solamente Jesucristo. Porque cuando Jesucristo cumple la ley completa, nos libera de todas esas maldiciones. Alguien le da un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Mire lo que dice el 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tú no puedes ser justificado por las obras de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No es asunto de fe, es de hacer. Pero el 13 me gusta mucho. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Cristo nos redimió de la ley completa. Por eso es que yo no puedo pararme aquí y decirte: hermano, estás bajo maldición si no diezmas, porque usted con toda libertad me puede decir: ya Cristo me redimió de toda maldición. Yo que tú le dieras un aplauso al Señor. Oh, qué bueno eres. ¿Qué es el diezmo bajo la gracia? Porque ahorita has de estar pensando: bueno, si no estoy bajo maldición y si eso no tenía que ver conmigo, entonces denme el diezmo de regreso. Cancelo el cheque para que no me lo cambien. Ahora vamos a entender por qué diezmamos. Y lo primero que te voy a decir, que el diezmo fue agregado a la ley, pero no es de la ley. Aún antes que existiera la ley de Moisés, ya existía gente que diezmaba. Porque el diezmo es una revelación de Dios a tu corazón y es una acción de honra a Dios. El diezmo bajo la gracia es lo que te da el poder sobre Mammon y es la muestra de gratitud y de confianza en tu Señor. Cuando Caín y Abel iban a ofrendar, a Caín no se les reveló los principios de diezmo ni los principios de ofrenda agradable como honra a Dios. Caín lo que hizo fue agarrar un saco de arroz, un saco de frijol, todo lo que tenía, y dijo: bueno, para el Señor, igual, hay que dar una ofrenda. Es como aquel que agarra el billete más arrugado y dice: pues para el Señor, que se vaya. No hay una conciencia de a quién le estamos dando ni por qué le estamos dando.
Sin embargo, a Abel sí se le fue revelado lo que es el diezmar y el ofrendar con un principio de honra. Dice que comenzó y escogió a todas las ovejas y de todo el primogénito, todo el primer corderito de cada oveja lo trajo y se lo sacrificó al Señor. ¿Quién le dijo a Abel que tenía que ser el primero? Pero él sí se le fue revelado que ese cordero que iba a sacrificar representaba al cordero que un día nos iba a liberar de todo pecado. Alguien le da un aplauso al Señor Jesús por eso. Se le reveló, no fue una conferencia que le enseñaran sobre diezmo, simplemente en su espíritu entendió que tenía que darle lo primero, lo primogénito al Señor en una acción de honra. Es mi Dios, no es a cualquier persona que le voy a dar el cordero, es al Dios, Señor y Rey poderoso. A Él le voy a dar lo mejor. El primer corderito de cada oveja no fue uno, sino que fueron muchos. Si Caín hubiese entendido ese principio, hubiese sacado las mejores espigas, la primera sandía, hubiera ido por el campo, porque esto es lo otro, que no se trata de lo que ofrendó, se trata de la acción y la revelación que había en la ofrenda. No se trata de cuánto das, se trata de el propósito y la forma que lo haces, la actitud que lo haces hacia Dios. Entonces, si hay algo que ofende al espíritu de Mammon, es el diezmo. Porque decíamos el domingo pasado que en el diezmo él no te puede manipular. No te puede decir 10 más 5%, hombre, mira, estás mal este fin de semana. Él sabe que Dios espera que tú le des el 10%. Y eso es lo que destruye el espíritu de Mammon. El que tú puedas dar con alegría, con gozo y saber que hay un principio que no tiene nada que ver con diezmo, con ley, y que no das tu diezmo porque tenés miedo a que Dios te maldiga o tenés miedo a que choques al salir de acá. Por eso esa es las otras enseñanzas que nos dijeron. Si no diezma, ya le van a quitar el trabajo. Si no diezma, cualquiera lo va a chocar. Y cuando la gente se quedaba sin trabajo se sentía culpable. Es que no diezmé, por eso Dios me está castigando, por eso Dios me quitó el trabajo. Yo no le sirvo a un Dios así de malo. Yo no le haría eso a mi hijo. Dios tampoco me lo haría a mí. Entonces nos vamos a liberar de ese miedo de que si no diezmo me va a caer un rayo del cielo porque estoy bajo maldición. La iglesia no está bajo maldición, la iglesia está bajo bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cuando tú diezmas, estás demostrándole a Satanás que tú eres el que gobierna tus finanzas y no él. Él te dice no diezmes. Por eso es que el diezmo es tan atacado. A veces te pones a pensar, ¿por qué tanto pleito allá afuera? Pero si hay gente que da más dinero del 10%. Pero nadie dice nada por eso. O sea, hay gente que da miles de dólares, ¿sí? Pero con solamente que se diga diezmo, en el mundo de las tinieblas se levanta una batalla y comienzan a atacarte por todos los medios, a tirarte publicaciones en Facebook, a llamarte y decirle, mira, no vayas a esa iglesia, ahí solo de dinero hablan, tené cuidado con tu cartera, tené cuidado con tu billetera. Y cuántas cosas te dice Mammon, porque el diezmo lo revoluciona. ¿Por qué? Porque el diezmo es una acción de honra en donde yo le doy a Dios lo que Dios espera que yo le dé en regreso. Entonces eso ofende el reino de las tinieblas. Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15 vamos a estar leyendo. Porque quiero ponerte un ejemplo de un hombre que nunca le dieron una enseñanza o quizás una conferencia sobre las finanzas, sobre los diezmos, pero lo aprendió por herencia de sus padres. Este personaje se llama Jacob. Dice así. Jacob tiene un sueño. Antes de leerte esto, Jacob tiene un sueño y mira que hay una escalera y que en esa escalera ángeles suben y bajan, y luego se da cuenta que ese es Dios. Y dice en el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea,
en un sueño se le aparece Dios para bendecirlo. Y le dice en el 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente o en tu descendencia. Ahí estábamos incluidos nosotros. Dice: he aquí yo estoy contigo. Este es Dios hablándole a Jacob: y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿A cuánto le gustaría que Dios se les apareciera y de la nada te dijera todo eso? Qué lindo que tú estés soñando, durmiendo en una piedra, no tenés ni cama en que dormir, te quedaste bajo de un árbol, venís huyendo de la familia o de su hermano, se recuesta y pone una piedra de cabecera y comenzó a cantar: de piedra será la cama y de piedra la cabecera, o de almohada, ¿cómo es la canción? No, eso no lo dice que cantó. Pero ahí comienza Dios y se le aparece y le dice: te voy a bendecir, te vas a extender. Y él despierta y dice: wow, Jehová se me apareció y me dijo que me va a bendecir. Jehová no le dice: mira, si diezmas te voy a bendecir, si me das te voy a bendecir. Dios no le está preguntando si va a diezmar o no, simplemente le está diciendo: yo te quiero bendecir, a mí se me da la gana bendecirte. No está poniéndole condiciones para bendecirlo, simplemente es que el Dios a quien le servimos te bendice aún como tú seas. No te pone condiciones. No te dice: si te portas bien te voy a bendecir, si te portas mal no te voy a bendecir. Te portes como te portes, igual Dios te bendice porque te ama y porque eres su hijo. Amén. Entonces despierta Jacob y se da cuenta de la palabra que Dios ha declarado sobre él. Y mira la reacción de una persona que tiene principios claros y básicos de lo que es el diezmar. Sabe que Dios no le está pidiendo diezmos, sabe que Dios no le ha puesto condiciones, pero en reacción y en agradecimiento él despierta y dice: esto es lo que voy a hacer cuando el Señor me bendiga. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios no le estaba pidiendo que diezmara, pero Abraham diezmó y él heredó el principio de diezmarle a Dios. Y se despierta y dice: si Dios me va a bendecir así, hay un principio implantado en mí, que le voy a ser fiel a Dios en mis diezmos. ¿Sabes que la gente se gasta el dinero antes de que lo reciba? Antes de que reciba el dinero ya la gente ya se lo gastó. El viernes me van a pagar y de lo que me paguen voy a pagar esto, voy a pagar aquello, voy a comprar aquello, acá. Ya tengo la carreta de Amazon llena, voy a pagar todo lo que tengo en la carreta de Amazon. Y, y no le han dado el cheque todavía, ya se lo gastó. Pero nunca dice: del cheque que me den el viernes, bueno, digo la mayoría, voy a apartar los diezmos y después con el 90 voy a pagar lo que tengo en la carreta de Amazon, voy a pagar la luz, el carro, o sea, no planea en diezmar, planea en gastárselo. Pero yo te voy a dejar un principio acá, que pienses como Jacob. Jacob no dijo: cuando el Señor me bendiga, lo primero que voy a hacer es comprarme una almohada, porque esta piedra así que amanecí con dolor de nuca, decimos en El Salvador. De cuello, pues. Y luego me voy a comprar un camello porque vengo caminando ya de días y en un camello va a ser más fácil llegar a donde quiero ir. Y luego voy a comprar, o sea, planificó el principio de diezmar aún antes de que Dios lo bendijera. Y sabes que pasaron 20 años para que él fuera bendecido, pero en esos 20 años estaba plantado en su corazón el principio del diezmo. Eso es diezmar, mis amigos, mis hermanos. Cuando tú, antes de que recibas el dinero, ya hay en ti
un principio implantado que dice: cuando el Señor me bendiga, yo le voy a ser fiel. No porque Dios te lo esté pidiendo, Dios te va a bendecir de igual manera, pero Dios espera que en gratitud tú le des todo esto. ¿Estás entendiendo por qué Jacob fue bendecido? ¿Por qué hasta el día de hoy estamos hablando de él? Porque Dios mira los principios que hay en tu corazón. Dios mira la intención de tu corazón. Entonces yo no puedo venirte a decir acá: mira, solamente si diezmas Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir igual. Pero sí te puedo decir, basado en los principios de la gracia, que en la gracia tenemos que ser más agradecidos que en la ley. Eso es así. Porque en la gracia Dios ha sido más misericordioso que en la ley. En la ley había un pacto entre Dios y el hombre, que si ellos no obedecían, con dolor de su alma venían las maldiciones, porque la desobediencia activaba las maldiciones en ellos. Pero en la gracia Dios es más misericordioso, porque no hay nada en el nuevo pacto que diga que si tú haces eso Dios te va a maldecir. Por eso es que no vas a ver los apóstoles hablando de maldiciones y hablando de que si no diezmas o si no ofrendas vas a ser maldito, porque en Cristo todos somos bendecidos. Pero el principio del diezmo no tiene que ver con la ley, tiene que ver con una actitud de agradecimiento hacia aquel que te bendijo. La razón por que Mamón se ofende tanto con el diezmo es porque siempre ha sido dedicado para el sostén y el avance del evangelio. Tú le puedes dar a cualquier persona y Mamón no tiene problemas. Puedes darle a cualquier institución de los que, bueno, cualquiera. Pero cuando tú das en la iglesia, ahí sí, Mamón se molesta. Porque todo lo que tú traes acá o a la iglesia donde vayas está dedicado para el sostén de la casa de Dios y para el avance del evangelio a nivel mundial. Y eso es lo que él quiere frenar. Mamón quisiera que todos los pastores nos muriéramos de hambre. Ese es su sueño dorado, es su sueño que nunca se le va a hacer realidad. Pero eso es lo que él quisiera, que todos aquellos que predicamos nos muriéramos de hambre, para que no habláramos más de estas cosas. Y cuando es de finanzas que hablas, más desea que te mueras, porque le estamos rompiendo la máscara y lo estamos exponiendo a través de estas enseñanzas. De aquí tú vas a salir con una mente clara de qué espíritu te puede manipular en el momento que tú recibes el dinero. Si es el Espíritu Santo que te va a guiar para que lo inviertas y seas prosperado, o es Mamón el que te va a decir: malgástalo para que nunca prosperes. Porque a Mamón le gusta que la gente viva en la pobreza. Por eso es que yo no entiendo a veces por qué a muchos cristianos les ofende esto de ser próspero, si es la voluntad de Dios para nosotros. O sea, yo me sintiera más ofendido que Dios quisiera que yo viviera pobre toda la vida. Pero a veces Mamón te manipula tanto la mente que aun cuando hablamos de los pobres, la gente se molesta. Está hablando de mí. Se identifica tanto la gente con la pobreza que se ofende cuando se habla de los pobres, cuando Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Si Dios hubiese querido que el hombre viviera en la pobreza, no hubiera hecho un huerto, en el desierto hubiera mandado a Adán a que sobreviviese ahí en medio de los escorpiones y de las lagartijas. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el hombre viviera bien y que viviera próspero. Por eso le dice: multiplica lo que te he dado y fructifica. Y ese es el concepto y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay que entender que el mundo tiene un sistema de prosperidad y en el reino hay otro sistema. Cuando Dios te prospera en el reino, tú tienes que tener claros cuáles son tus decisiones. ¿Para qué quieres ser rico? ¿Para qué quieres ser millonario en la iglesia? ¿Para que te las paguen todos aquellos que te ofendieran cuando eras pobre? Porque eso es lo que la gente dice: cuando sea rico me la van a pagar. Y cuando el Señor los bendice, se paran y dicen: ahora ya no soy el mismo. Ahora ya no soy aquel. Ahora soy otro, ahora tengo. O puedes decir: ¿qué país vamos a bendecir? ¿Qué hermano está en necesidad? ¿Cuánto necesita la iglesia para los próximos proyectos? Porque ese es el propósito.
Dios te bendice para que seas de bendición, no para que seas como el rico que dijo: ahora ya tengo los graneros llenos, ahora le voy a decir a mi alma: alma, regocíjate, los voy a hacer más grandes. No había una mente de compartir con nadie, una mente de seguir engordando y seguir creciendo. Y Dios le dijo: tonto, bruto, no sé qué más le podemos agregar, ignorante, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que te has ahorrado, todo lo que tenés, ¿de quién será? ¿De quién será? Todo lo que tenés, si te murieras ahora, ¿a quién se lo dejarías? Yo estoy disponible por cualquier cosa, pero la pregunta es ¿a quién se lo vas a dejar? La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en los bienes materiales que posee. Por eso es que Mamón está siempre molesto cuando se hablan de estos temas, porque no quiere que la iglesia siga avanzando, no quiere que el reino siga avanzando, no quiere que como iglesia sigamos expandiendo lo que es la palabra del Señor a nivel del mundo. En el versículo que leímos en Malaquías, o a través de la ley, la razón por la que Dios les pedía que trajesen los diezmos era porque de esa forma se sostenían los sacerdotes y se sostenían el templo. Por eso es que Jesús les dice: traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. O sea, la forma de cómo los sacerdotes se mantenían era a través de los diezmos y de las ofrendas que la gente traía. Y esto he escuchado de enseñanzas donde la gente está de acuerdo. Dice: sí, en el antiguo tiempo se podía diezmar porque los sacerdotes vivían de lo que los hermanos daban o de lo que el pueblo traía. Pero no era un sacerdote, eran cientos y miles de sacerdotes haciendo miles de sacrificios todos los días. El altar era un lugar lleno de sangre, entonces la gente pasaba, los sacerdotes pasaban desde la mañana hasta la tarde haciendo sacrificios y no podían ir a trabajar, ese era su trabajo. Por eso es que traía la gente sus ofrendas y sus diezmos para que la familia de los sacerdotes se pudiera mantener y también pudieran mantener a los necesitados, a las viudas. De ahí es donde nace el concepto de que en la iglesia te tienen que dar. Y hay gente que lamentablemente anda de iglesia en iglesia pidiendo. Y cuando le dieron la renta por acá, se va por allá y se va otra y pide por la renta por allá. Nosotros hemos visto todo eso en los años que llevamos ministrando. Porque se creó el concepto de que la iglesia está para mantener a los que no tienen. Pero siempre ha habido una forma de dar, siempre ha habido una forma de regir. Porque cuando tú comienzas a dar, siempre la línea se hace más grande. Y como dijo el dueño, el empresario de lo que es The 5 Hour Energy, dijo: darle dinero a los pobres es como tirar arena en el mar, nunca lo vas a saciar. Porque la prosperidad, mis hermanos, no surge con que te den, sino surge con administrar lo que tenés y con dar. Aquel que da siempre va a tener. Amén. Entonces, en el antiguo tiempo traían la gente las ofrendas y los diezmos al templo, y por eso Jehová les dice en Malaquías: traigan sus diezmos y sus ofrendas y haya alimento en mi casa. Ese era el sistema que tenía el pueblo de Israel para el mantenimiento y el sostén del templo. Ahora la gente dice: eso era la ley, ahora ya no podemos traer nada, porque ellos traían arroz, ellos traían trigo, y esa era parte del diezmo. El diezmo era algo agrícola, eran frutas, pero eso era lo que ellos producían. Era ridículo que los sacerdotes de aquellos tiempos le pidieran dólares a una comunidad agrícola. Ellos traían lo que producían. Imagínate en los tiempos de Malaquías, y que el sacerdote se pusiera y dijera: no me traigan trigo, no me traigan, quiero dólares. La gente dice: ¿pero dónde vamos a sacar dólares? Si lo que hacemos es trabajar en la tierra, y de lo que ganamos y de lo que produce la tierra, de eso traemos. Ahora la gente dice: si vas a diezmar, llévale arroz al pastor, porque eso es lo que dice la Biblia que hay que llevar. Ahora me pregunto, cuando terminas el viernes tu jornada de trabajo, ¿qué te dan? ¿Un saco de arroz o te dan un cheque?
Así como es ridículo que el sacerdote se hubiese parado a pedirle dólares a los de la nación de Israel, lo mismo es de ridículo que yo me pare aquí a decirte que me traigas arroz, que me traigas maíz, que me traigas aceite, porque eso no es lo que te pagan al final del día. ¿Alguien está entendiendo? A menos que te paguen con arroz, tráemelo. Yo igual trabajé 40 horas, me dieron 3 sacos de arroz y 3 sacos de harina. Lo aceptamos. Pero tú estás relacionado con el tiempo en que vives. Por eso es que cuando la viuda fue a ofrendar, dice que los ricos no llevaban arroz, no daban en el lugar de las ofrendas, no traían frutas. Dice que daban cantidades de dinero porque el sistema estaba cambiando. Y la viuda dio un cuarto de moneda, o sea, no dio una papa. La pobre viuda lo que le daba era papa, no, un cuarto de moneda, porque ese era el sistema que ya estaba funcionando en ese tiempo. Y dice que esa viuda dio más que aquellos que habían dado mucho. Estamos de acuerdo en el sistema que existía antes con relación a los diezmos y por qué se tenía que diezmar. Pero tenemos problema para entender que ese sistema todavía existe. Y eso es lo que Pablo enseña. Te voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Y con esto vamos a ir cerrando lo que es el tema de esta mañana. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14 dice esto. Y Pablo comienza preguntándole a los que entendían la ley, aquellos que entendían cómo era el sistema del diezmar en aquel entonces. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. O sea, ustedes no saben que este es el sistema de mantenimiento que existía en los tiempos antes de que Jesús apareciera. Entonces Pablo les dice: así como estaba ese sistema antes, así también ordenó el Señor. ¿Estás entendiendo? Que el mismo sistema que había en el tiempo antiguo, de la razón por la que la gente diezmaba y ofrendaba, dice que ese mismo sistema fue ordenado por el Señor para que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Alguien entendió eso? El sistema no ha cambiado. Es que antes se diezmaba para que los sacerdotes comieran, pero ahora ya no tenemos sacerdotes. Pablo está diciendo que ese es el mismo sistema que estableció el Señor para que su iglesia siga avanzando. Ahora ya no sacrificamos ovejas, ya no sacrificamos palomitas, pero estamos sacrificando tiempo y estamos enseñándote una palabra que va a bendecir tu vida y que te va a prosperar y que va a cambiar todo tu entorno de vida. Alguien le da un aplauso al Señor. Entonces, cuando se trata del diezmo, no es un asunto de temor ni de miedo. Es que voy a diezmar porque si no voy a estar bajo maldición. Mis hermanos, las maldiciones eran asuntos de la ley. El diezmo fue incluido en la ley, pero no es un asunto de ley. Es un asunto que ha estado desde antes que la ley existiera. Desde Abel, Abraham, Jacob, el pueblo de Israel diezmó. Y después de que Cristo vino, Cristo diezmó también. Por eso es que Cristo dijo: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, porque Jesucristo cumplió la ley completa. Por eso es que Jesucristo diezmó, porque Él tenía que cumplir. Si Jesucristo no hubiese diezmado, Jesucristo no hubiese estado cumpliendo al 100% la ley. Y no solamente diezmó, sino que dice Pablo que dejó el sistema establecido para que los que ahora predicamos su evangelio, que también podamos vivir del evangelio. Así es que los pastores que a veces se sienten culpables porque las iglesias les da algún salario, podemos disfrutar con libertad lo que el Señor nos provee y lo que el Señor nos bendice. El diezmo no es un asunto de ley, tampoco es una obligación. Te lo voy a poner más claro: el diezmo es un trato de Dios en tu corazón para bendecirte y para prosperarte más. Hay una palabra que se activa, dice que si tú haces eso, Él va a reprender al devorador por ti. Tú no puedes vivir orando: Señor, te reprendo diablo, te reprendo demonio, te reprendo. Dice: no, déjamelo a mí. Nada más aplica el principio de diezmo y déjame al devorador a mí, que yo soy el que lo voy a reprender.
Y te quiero decir que Dios vive reprendiendo el devorador de nuestras vidas y de esta congregación todos los días. Porque cada vez que estos temas los desarrollamos, se levanta un ataque a las familias, en las finanzas, a mi persona como pastor y a todos aquellos que estamos bajo la cobertura del Ministerio Restauración, porque no quiere que lo desenmascaremos, no quiere que hablemos de esto, quiere que hablemos solamente de oración, quizás de ayuno, pero cuando se trata de finanzas, Mamón se ha agarrado de las finanzas y dice: esto no me lo toquen, porque con esto yo tengo manipulada a mucha gente, pero ahora tú y yo somos libres de todo espíritu de Mamón. Levanta tus manos, ponte de pie y dile: Señor, estoy ante tu presencia y de aquí en adelante voy a dar por honra, no por miedo. Voy a dar porque es lo que tú vas a bendecir. Voy a dar porque es mi moneda de transacción. Voy a dar porque hay promesas.